Hola amigo, buenas tardes. Les habla su amigo David Silva Bonales de Viento Negro Digital. Pues estamos aquí en una pequeña reunión, una plática que va a tratar sobre la reforma educativa. Es una plática que tenemos pendiente desde hace ya un tiempecito ahí. Y bueno, solo le queremos comentar a los de la sección 54, pues que tienen derecho de réplica, derecho que si por alguna razón no concuerdan sus criterios con lo que se va a tocar en esta plática, pues con mucho gusto pueden enviarme un mensaje al WhatsApp 637-129-0885 con su derecho de réplica, y con mucho gusto en este espacio pues les daremos el mismo espacio o más si gustan para poder tocar los temas que se consideren que de alguna manera no concuerdan con sus criterios. Entonces, pues estamos, maestro Irene, tenemos ahí un, un pendientito ahí. Vamos a hablar de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto para darle un contexto general y de lo que es la privatización de la educación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es, muy buenas tardes, David. Buenas tardes, compañero Miguel Ángel Pino, compañera Rosy Valle Bartolini, y pues a todos los radioescuchas, a todos los escuchas de este medio, Viento Negro Digital. Muchas gracias por el espacio. Mire, el tema que vamos a tratar, pues es exactamente así. Nosotros le conocemos como la falsa reforma educativa de Peña Nieto, porque en realidad fue una farsa de esa reforma. Eh, y pues nosotros vivimos unas experiencias muy dramáticas durante ese tiempo, que estaríamos hablando desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde una de las principales acciones que tuvo fue implementar unas reformas que les llamó estructurales. Fueron como unas 7 u 8 reformas estructurales, entre las que estaba la fiscal, estaba la reforma energética y pues sobre todo la que nos pegó directamente fue la reforma educativa. Para ello pues lo hizo a espaldas del magisterio. Diseñaron una reforma entre empresarios y funcionarios del más alto nivel del Poder Federal, eh, con un fin que nosotros detectamos desde el principio, que fue la privatización de la educación. Entonces, por ello tuvo el apoyo de los empresarios que querían pues obtener la concesión de los planteles educativos, y estaríamos hablando de la educación básica, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Pero había un pequeño inconveniente: el personal. El personal de estas escuelas, de todo el sistema de educación básica, pues con un contrato colectivo de trabajo y con las expectativas de jubilación, con sus prestaciones, con todos los derechos asistenciales que le otorga la Constitución, y los empresarios pues no estaban muy convencidos de poder heredar toda esa carga laboral que estaba allí. Por lo tanto, el gobierno, y pues encabezado por una persona que nosotros lo bautizamos como el sargento Nuño, porque con toda la represión que ejerció contra el magisterio, más bien parecía un militar pues de muy feos gestos, ¿no? Que por eso le pusimos sargento. Eh, y pues se le ocurrió que podía correr a los maestros, podía correr al personal, sobre todo a los maestros, no tanto al personal de apoyo, sino al docente. Correrlo, para ello implementaron un sistema de evaluaciones que nada tenían que ver con lo académico. No se trataba de evaluar al maestro para ver si era competente en sus conocimientos para impartirlo, sino que más bien eran unos acertijos que venían en los exámenes y no se le daba la oportunidad de revisar el examen una vez que fuera calificado. Entonces, el que se opusiera a hacer el examen era cesado de manera fulminante, como tuvimos las experiencias aquí en el estado de Sonora. Y pues eso fue a nivel nacional. Y ahora, si te evaluabas, pues no tenías certeza de que te iban a evaluar con justicia. Además, una vez que te evaluaran, podía salir suficiente, nada más, no te decían qué calificación, simplemente
si permanecías, es decir, que no había el derecho de la permanencia, es decir, era para cesar maestros, de tal manera que el maestro podía salir reprobado y se iba sin ninguna indemnización siquiera. Por lo tanto, el magisterio, pues nos opusimos en todo el país, pero pues más adelante vamos a hablar cuál fue el papel de quienes debieron habernos defendido, que fueron nuestros dirigentes sindicales. Pero los maestros dimos la pelea y allí fue donde el gobierno también tenía otra estrategia de buscar aliados. Tenía de aliados a los empresarios, porque querían esas concesiones y por lo tanto muchos empresarios eran dueños de medios y por lo tanto una publicidad muy negativa contra el magisterio a nivel nacional, tratando de quitarle toda su imagen, la imagen positiva que siempre ha tenido el maestro pues, a lo largo de toda la historia de la educación de nuestro país. A los padres de familia quiso tenerlos de aliados también porque les dijo, vamos a mandar recursos a las escuelas, los recibe el director, pero los van a gastar los padres de familia, son los que van a decidir en qué se van a invertir. Pero no les dijo, el gobierno federal de Peña Nieto no les dijo a los padres de familia que los maestros iban a ser contratados pues de acuerdo a unos exámenes que se les iban a poner, pero podía entrar cualquier profesionista. El único requisito era tener licenciatura. Así que un ingeniero agrónomo podía ir a hacer un examen para ser maestro de preescolar, por ejemplo, o de primero de primaria, porque tenía un nivel de licenciatura y una vez haciendo el examen podía pasarlo e irse a darle clase a niños de 6, 7 años sin conocer su psicología, sin conocer ninguna técnica didáctica, sin tener ni la más mínima idea de lo que es ser un maestro de grupo, un maestro encargado de guiar a la niñez, atendiendo su madurez psicológica, psicomotriz, cognitiva, es decir, sin ninguna herramienta de esas. No les dijo a los padres de familia que una persona se iba a ir ahí y sobre todo tener la paciencia para poder entender la disciplina de un grupo así, cómo mantener el interés durante horas. Entonces, toda una serie de barbaridades que instrumentó el sargento Nuño para salirse con la suya. Entonces, y represión, ¿no? Aquí en Sonora tuvimos la represión en todos sus niveles. No más faltaron los asesinatos que en otras partes sí hubo, como en Nochistlán, que allá sí enfrentaron con balas a los maestros y mataron a algunos. Aquí pues tuvimos nuestras casas, algunos nos encadenaron para que no saliéramos a las manifestaciones, en otras partes los golpearon, cayeron al piso los maestros golpeados por los policías y así. Es decir, la represión, las amenazas, el chantaje, el soborno, para todo el mundo ya era cosa sabida que el gobierno sobornó a los diputados y senadores con $1 millón por la aprobación de cada una de las reformas. El magisterio en lucha fue al Congreso para impedir la aprobación de las reformas y los diputados y senadores tuvieron que andar a salto de mata, sesionando en diferentes sedes por todo el Distrito Federal, encabezados por Ricardo Anaya, ¿no? que fue el encargado de recibir las grandes toneladas de billetes para repartirles a todos los demás diputados para que aprobaran. De esa manera, si hubiera sido una cosa positiva, buena, no hubieran tenido que hacer eso, ni andar intimidando a maestros, ni todo lo que hicieron. Pues a grandes rasgos, esa es esa reforma educativa de aquel tiempo. Estamos hablando como de 2013 en adelante. Maestro, me llama la atención, bueno, ustedes tienen representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y precisamente esos representantes son líderes sindicales o son emanados del sindicato. Me llama la atención parte de esto que comenta, no hubo quien los defendiera, ¿no? Y luego otra técnica que utilizan los colonizadores, la desnaturalización de la figura del maestro para con la sociedad, o sea, ese tipo de campaña negra. Sí, es una campaña negra en realidad, o sea, desnaturalizan la figura para hacerlo ver ante el público como un irresponsable, como un que no tiene la capacidad ni la capacitación para desarrollar su función. Entonces,
Me llaman la atención esos dos puntos, no sé quién quisiera contestar o ampliar el tema. Muy bien, adelante, algún compañero que quiera tener. Sí, definitivamente para golpearnos, para hacer lo que se tenía planeado hacer. No podía ser de otra manera que lanzar una campaña negra en nuestra contra, señalarnos como el enemigo, señalarnos como los que éramos causantes de los malos resultados de la educación en nuestro país, cuando sabemos que es un sistema que no permite realmente que las condiciones educativas se den en nuestros alumnos. Tenemos bajos salarios en las empresas, tenemos a los padres de familia trabajando largas jornadas para poder llevar el alimento a la casa, tenemos a los padres de familia sin poder convivir o compartir tiempo de calidad con los niños o con los estudiantes, pero eso no era significativo para ellos. Era lo que los maestros estábamos haciendo dentro del salón de clases, lo que estaba realmente causando el problema educativo nacional, no el sistema al que todos dependemos, no las fallas del gobierno, de todo lo que permite, de la corrupción existente. Para ellos no tenían nada que ver en el impacto educativo. Entonces, tenían que convertirnos a nosotros en una figura negativa. Desafortunadamente, con las campañas que se lanza, pues la gente compra ese mensaje. No sé por qué de alguna manera siempre cuando se ataca al maestro es muy fácil hacerlo y la gente, no sé si le despierta el morbo, pero ¿por qué le es tan sencillo a alguien atacarnos y que alguien se crea esa idea? Entonces, obviamente esta estrategia tenían que echarla a andar porque el maestro es el que día a día convive con el padre de familia, con la sociedad, y de alguna manera u otra esa relación cercana que hay con el padre de familia le afectaba para que nos vieran como el enemigo. Así que se empieza la campaña, nos atacan, caen muy fácilmente y empieza de esta manera todo. Y bueno, comenta el otro tema, ¿no? Pues los representantes del magisterio, los representantes, los sindicatos, y luego el maestro Irene hace la mención de Ricardo Anaya Cortés, un personaje que hoy es senador de la República, un personaje que estuvo autoexiliado en Estados Unidos para protegerse y para poder regresar al país pues tuvo que tener fuero. No sé qué comentar al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David, compañeros. Buenas tardes a las personas que escuchan este bonito programa. Comentar que la educación en México es un sentido de política pública. Entonces, al momento que la Secretaría de Educación Pública, que es el órgano que se encarga de todo este sistema educativo, no tiene independencia, es decir, cada gobierno que va entrando trae su política pública acorde a sus intereses. Es importante que los maestros actuales y los maestros que ya andan en proceso a lo mejor de jubilación o están más cerca de una jubilación, no olvidemos el impacto que ha dejado la reforma educativa, tanto lo que dejó en lo académico como lo que dejó en derecho asistencial al gremio docente, sobre todo a los docentes, a los maestros, porque esta reforma iba directamente contra la economía del docente. Se aprobaron varias situaciones donde el mayor afectado era el docente, y en la calidad educativa que se quería manejar, pues también se afectó a los estudiantes de México. Pero aquí el detalle es que fue más una reforma económica al gremio. Laboral, maestro. Y laboral, sí, fue más una reforma laboral que educativa, porque todo está enfocado a la permanencia y al salario que recibimos los docentes. Entonces, también aquí se abrió un debate muy fuerte, porque dentro de la reforma educativa se pretendía
desaparecer de cierta manera las escuelas normales, que ya sabemos que son las formadoras de maestros y que son escuelas que están a cargo del erario del Estado, o sea que son públicas las escuelas normales. Entonces, al momento de que ellos querían privatizar la educación, uno de sus principales objetivos era desaparecer las escuelas normales. ¿Por qué? Porque las escuelas particulares se les abrió el campo para que pudieran impartir la licenciatura de licenciados en pedagogía, licenciados en educación o pedagogía de manera abierta. Y hay que recordar que varios de nuestros políticos son socios de universidades particulares. Entonces era un negocio que se maneja ahora neoliberal, donde era ganar para ellos mismos. O sea, al momento de desaparecer normales, el que quería ser maestro o el que quería ser maestro se tenía que ir a una escuela más particular que pública, lo que le iba a generar un ingreso a intereses particulares. De igual manera, la manutención de las escuelas iba a ser por particulares, donde esos particulares le iban a cobrar al Estado el servicio que estarían brindando. Pero quisieron disfrazar toda esa situación argumentando que había una mala calidad en la educación en México y donde los principales culpables éramos los docentes. Entonces se realizaron una serie de evaluaciones, como ya lo menciona el profe Irene, donde no había resultados inmediatos después de la evaluación. Por ejemplo, si te evaluaban ahorita, a pesar de que era un sistema computacional donde las respuestas se están registrando inmediatamente, no te daban un resultado. Simplemente te ibas a esperar a casa o esperar a ver en qué momento te llegaba un resultado y te decía si era suficiente, insuficiente o excelente, etcétera. Eran 4 rubros. Entonces, pues eso estaba con la incertidumbre y nunca tuvimos la certeza tampoco de si era correcto el proceso de evaluación. Además, que no evaluaban el proceso que el maestro estaba dentro del aula, sino que utilizaban instrumentos directamente al docente y nunca se verificó con los alumnos, por ejemplo, desde cómo estaban al inicio del ciclo, cómo iban a mitad del ciclo y al finalizar el ciclo. No medían el avance que tuvieron los alumnos, sino que medían con exámenes estandarizados a maestros, muchos de ellos lejos de tecnología, por ejemplo, o alejados del sistema nacional, y que tenían que ir a hacer un examen a una computadora sin tener la capacitación siquiera del uso de la tecnología. Del uso de la tecnología. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mi papá, que ya jubilado maestro, le tocó evaluarse. Entonces, pues mi papá, imagínense, salió en el 1980, más o menos 82, salió de la normal. Toda la vida trabajando en una comunidad rural y de buenas a primeras lo forzan a irse a evaluar con un sistema computacional. Pues se le cerró el mundo y estaba muy mortificado. Para fortuna él pues ya andaba en los procesos de jubilación, entonces pues ya fue un mero trámite y se pudo jubilar. Pero en el caso de los que no por falta de conocimientos, que no pasaron el examen, sino porque no tenían la capacitación computacional o la informática necesaria para afrontar este tipo de exámenes. Entonces, por ejemplo, en iniciativa privada, cualquier iniciativa privada que nosotros conocemos, capacitan primero al personal y después de esa capacitación los evalúan para ver quiénes son los más aptos. Cosa contraria con nosotros, nos vinieron a evaluar, nos vinieron a tachar y después a lo mejor podría haber una capacitación, pero no había una seguridad tampoco en ello, porque lo que intentaban era desbaratar esa fuerza que tenemos como gremio, quitar derechos, sobre todo las prestaciones económicas, que a lo mejor para el gobierno en turno no les convenía porque tenía otro tipo de interés. Bueno, y como dice, si se evaluaban y no había una representación sindical o no se confía en la representación sindical porque de alguna manera pues no había
una retroalimentación en tiempo real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso pues genera dudas, genera angustias, genera estrés en el maestro, en el evaluado, y como dice, pues muy bien, habemos personas que tenemos poco contacto con la tecnología, y obviamente no quiere decir que no tengamos la capacidad para desarrollar nuestro trabajo, simplemente la forma de evaluar o los medios para evaluar pues no son los más adecuados, ¿no? Y bueno, y ahorita que hablaba del tema de la representación sindical en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Unión, pues hemos visto que casi son los mismos, ¿no? Se pasan hablamos de un cacicazgo sindical, hablamos de una puerta giratoria en temas de la representación sindical. No sé, alguien que nos pudiera comentar al respecto. Ahorita preguntaba sobre nuestros representantes en los congresos. En realidad no son nuestros representantes, ellos se valen del gremio, se valen del sindicato de trabajadores de la educación para poder acceder al poder político. Entonces, en realidad, cuando llegan a las cámaras o cuando llegan a algún otro puesto de elección popular o de representación, por ejemplo, presidentes municipales o gobernadores o lo que sea, regidores, ellos llegan allá, pero más bien se alían con el patrón. La característica del magisterio de educación pública, pues, es que el patrón es el gobierno. Entonces, como tal, pues tiene sus aliados en las cámaras de diputados, en cámara de senadores, y allí es donde legislan a su favor. Y estos compañeros trabajadores de la educación que llegan a esos puestos, pues llegan a servirle al patrón. En realidad, ninguno nos ha servido para nada. Llegan condicionados. Que tenemos memoria desde Jongitud Barrios, por ejemplo, a nivel federal, a nivel estatal, en ninguna parte nos han servido. Simplemente basta mencionar un ejemplo aquí en Sonora durante lo más álgido de la lucha contra la falsa reforma educativa. El diputado Fermín Trujillo, que pues es ya de permanente ahí en el Congreso. Oiga, maestro, nada más una pregunta en este tema de maestro Fermín Trujillo. ¿Son plurinominales nada más estos vatos, no? Pues sí, exactamente. O sea, no los elegimos nosotros. Van como chapulines, pues de un partido en otro. O sea, no tienen ideología, son mercenarios nada más. No hay una convicción, una ideología, simplemente mercenarios de la política, y ahí van con el que vaya adelante, se alían. Y en una ocasión, cuando estábamos en esa pelea aquí, golpearon a un compañero en Guaymas. El compañero José Luis Portillo Liera fue sacado a la fuerza de su escuela porque no se quiso evaluar, y la pena para los que no se quisieron evaluar era el cese. Entonces le llevaron un citatorio del Ministerio Público y no lo dejaron que lo leyera. Entonces los oficiales dijeron, no, ya lo va a leer, y lo empezaron a jalonear hasta que se lo llevaron a la patrulla. En la patrulla él no quería meterse, de alguna manera se resistió y lo acusaron de que los quería golpear. Total que entre varios lo metieron en la patrulla y fue vejado ahí, fue golpeado, fue obligado a meterse. Lo llevaron a un lugar donde lo tuvieron encerrado en un cuarto grande, lo dejaron solo, y había una metralleta sobre una mesa, de tal manera que como que estaban induciendo a ver si la desesperación lo llevaba a agarrar el arma. Entonces ahí lo dejaron un rato junto a esa arma de alto poder, y afuera había guardia, había de la Marina era el personal que había afuera bien armado. De allí lo sacan para hacer una declaración, pero hubo que salir del local y pasar un tramo de banqueta, y afuera había muchos padres de familia apoyándolo, y lo llevan a declarar, pero iba bien custodiado con un montón de marinos. Entonces, todas las policías, todas las fuerzas públicas del orden entraron allí, como el ejército, la marina, policías estatales, federales, municipales, de todo tipo, como si fuéramos los peores delincuentes. Y Fermín Trujillo, como diputado local, se encendió en el momento que vio las imágenes y empezó en la tribuna a decir que no era posible que estuviera pasando eso, que un dirigente sindical no podía permitir
que le golpearan a un trabajador y mucho menos que se lo cesaran, que había que hacer algo, nos vamos a reagrupar, dijo. Y fue lo único que dijo, porque cuando terminó eso, al siguiente día tuvo que recibir al secretario de Educación, este señor de Lucas, el Pato de Lucas en aquel tiempo, acudió al Congreso para una comparecencia y que si se desvivió en alabanza, dijo que era el mejor secretario de Educación que habíamos tenido. Una vergüenza de lo peor ahí, que la dignidad por los suelos de este diputado, que primero se puso muy digno y nos alegramos con el discurso que dijo ahí, y resulta que al siguiente día destrozó todo y se puso a las órdenes del secretario de Educación. Entonces, esos son los representantes que según esto tenemos en el gobierno, en los congresos estatal y federal. Nunca nos defendieron, al contrario. Defendieron la próxima plurinominal, que hasta Sí. la fecha ha estado este señor, y ahora pues muy pegadito al tema del río Sonora, pero eso es otro tema, pero por ahí anda este amigo. Y el señor de Lucas, pues ya sabemos el camino que ha seguido, y Igual. parece que ahorita anda en trámites legales. Sí, así es. Entonces, pues hablamos y decíamos, hay una especie de cacicazgo sindical donde se rolan los puestos, donde la puerta giratoria no se detiene, y donde el amiguismo, el compadrazgo, el influyentismo, pues es una carta común, no solo en el sindicato de ustedes, en el sindicalismo en general, pero en este preciso momento, en este preciso caso, pues el tema pues nos lleva también a hablar de este tema, ¿no? Sí. Es muy curioso que a nosotros nos interesa siempre dejar muy en claro de dónde viene el origen de nuestra lucha. Y el origen lo identificamos con la reforma educativa, porque al final de cuentas éramos de Peña Nieto, ¿no? Éramos maestros de grupo dedicados a nuestra labor, y de repente viene este ataque, y que cuando lo analizamos con el paso del tiempo, nos damos cuenta que fue precisamente la debilidad sindical por la corrupción que imperaba. Vamos a hablar de cacicazgos, pues qué mayor ejemplo tenemos que el Bester, ¿no? La mujer más poderosa, no nada más en las filas del centro, o sea, realmente dentro de la política nacional era una mujer sumamente poderosa. ¿Y cómo no lo iba a hacer si al final de cuentas tenía los maestros, si quería poner a un gobernador de un estado, tenía esa facilidad porque podía movilizar al gremio magisterial sin ningún problema, porque la facultad de otorgar plazas, tanto docentes como de personal de apoyo, horas en secundaria y todo lo que compete al magisterio, pues el sindicato lo podía hacer, no tenía ningún problema. Entonces, ¿cómo no iba a haber una lealtad o cómo no iba a estar sujeto el trabajador de la educación a lo que el sindicato le dijera? Este poder que ella amasó la lleva después hasta formar a un partido político, Nueva Alianza, que ha sido nuestra cruz. Realmente nos ha hecho muchísimo daño. Nos lo manejaron toda la vida, nos han dicho que es un aliado porque tenemos la voz del maestro dentro del Congreso. Erróneamente hay un mito en donde se dice que a ella la arrestaron porque se puso en contra de la reforma educativa, por defender a sus maestros. La reforma educativa atacaba directamente al poder que ella tenía, porque la reforma educativa venía a quitarle el poder de las plazas. Ella ya no iba a tener esa facultad de moverse y disponer de todo lo que pertenece al sindicato. Hay una frase muy famosa de Peña Nieto, ¿no? Donde él dice que el dinero de los sindicatos es de los trabajadores, no de los dirigentes. Y desde ahí es de donde a ella la agarran, la atrapan por el mal uso de los recursos, pero realmente quienes pagamos las consecuencias de eso fuimos nosotros, los trabajadores de la educación.
se le decía a la gente que era una reforma educativa. Claro que no, era una reforma laboral que venía para desarmar al gremio más poderoso, porque si el trabajador de la educación así lo quiere, somos el gremio más poderoso del país. Así es. Estamos en contacto directo con las familias, con el pueblo de México. Los maestros, los trabajadores de la educación tenemos la capacidad de organizar lo que nos pongan, lo podemos organizar. Entonces, el golpe tenía que ser directo para eliminar a la Gordillo, pero también para que no se volviera a crear un monstruo como lo era ella, un monstruo poderoso. No podía estar a la cabeza de un sindicato una mujer que tuviera el control de todas las plazas, porque eso le permitía a ella poner gobernadores, poner diputados, como ya sabemos, y con la formación del partido político, muy posiblemente ella ya se estaba viendo como la próxima presidenta del país, ¿no? Entonces, el golpe fue directo al gremio. La gente, yo siento que los maestros realmente no alcanzaron a ver de lo que esto se trataba, y por eso a nosotros nos interesa tanto este tema. Por eso es que nosotros estamos tan empeñados en que no se olvide la reforma educativa, y sobre todo en nuestro movimiento estamos tan empeñados en trabajar en esa cultura sindical tan necesaria para el trabajador, porque el trabajador nada más se quedó con la idea de que iba a perder su plaza, iba a perder su espacio, pero en realidad el impacto político era mucho más grande. El impacto para el país, estábamos prácticamente en la antesala de convertirnos en un país productor de mano de obra barata para primer mundo, y no lo estaba viendo el trabajador de la educación, que el ataque era al corazón de nuestro país, del centro. Es necesario que no se nos olvide esta historia, porque en cualquier momento podemos volver a revivirla. Ahorita estamos viendo a Nuño decir, que es en la única parte donde yo coincido con él, que nuevamente se le está devolviendo el poder al sindicato. El mensaje anterior es, le quito el poder al gremio magisterial, quitándole a la base como propietarios de la base al trabajador, porque como gremio nos podemos organizar en una manifestación, como gremio salimos a dar la cara por todos, luchamos por los derechos para todos. Entonces es más fácil sin contrato a los maestros como empleados de una empresa que tenerlo como gremio. Necesitaba desbaratar este gremio. Y por otro lado, el mensaje también directo al sindicato. Ahí está la evidencia de Elvester. Tengo las suficientes pruebas y evidencias de lo que tú has hecho, de lo que tú haces, que en el momento que yo quiera que dejes de ser poderoso, dejas de serlo. Entonces, con esa reforma educativa, las consecuencias las seguimos viviendo, y no nada más en el aspecto laboral. Las seguimos viviendo porque la pérdida de derechos, y hace rato comentábamos, la figura del sindicato sin fuerza, prácticamente lo hemos convertido en una figura decorativa que legitima una reunión de los políticos, pero en realidad un sindicato que no da defensa, un sindicato que no sale a luchar, un sindicato que ya no tiene más conquistas, que se la pasa celebrando y festejando conquistas anteriores, pero que no hay nuevas, y que se conforma con lo que da, no negocia. No es un sindicato que nosotros realmente en este momento nos esté sirviendo ni ayudando en las grandes carencias y necesidades que tenemos los trabajadores de la educación. Nada más un punto aquí, no negocia en favor de los trabajadores, pero negocia en intereses particulares. Pues vemos el tema del maestro, del diputado Trujillo, y otros que se han apoderado de los puestos públicos, que generalmente son puestos, son plurinominales, y son los que hacen la puerta giratoria y siguen beneficiándose los mismos. Ahí los vemos en las regidurías, los vemos en las presidencias municipales, los vemos en las subsecretarías. O sea, realmente
Ellos están negociando para ellos, por eso no negocian para nosotros, porque ir a negociar para nosotros es, ok, hacemos esto, pero no hacemos esto otro. Entonces ellos evitan tocar el tema del trabajador de la educación porque no les conviene y porque el gobierno los tiene bien agarrados, sabe cuál es el precio que tienen, saben cuál es su valor, saben cuál es su interés y les otorgan lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan para ellos. Por eso quiero ser reiterativa en la importancia que tiene para nosotros la reforma educativa. Que los trabajadores no crean que estamos abordando un tema del pasado porque vivimos en el pasado. No, no vivimos en el pasado. Es nuestra historia, es lo que nos sacó a nosotros a la lucha. Y que si nosotros quitamos el dedo del renglón de ese tema, las posibilidades de que regrese y de que el gremio no se encuentre documentado, pues son muy grandes y puede volver a suceder. Es necesario siempre tocarlo. Maestro, sí, ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Bester Gordillo, ¿no? Cómo fue impuesta por Carlos Salinas de Gortari. Luego, Calderón. Ella presumía que Calderón le debía a ella la presidencia porque operó en todo el país para juntarle votos. Que a pesar de eso, pues ya sabemos que él no ganó la mayoría de votos, pero ella presumía que fue uno de los factores más fuertes para acercar la cantidad de votos de tal manera que pudiera cometerse el fraude electoral por el que llegó Calderón a la presidencia. Pero resulta que cuando llega Peña Nieto, pues si comienzan con estas reformas... Verá, permítame. Permítame, nomás para... Por ahí tenemos un eco, ¿no? Sí, si el maestro Miguel y la maestra Rosy apagan el micro, nomás para dejar un solo micro a ver qué sucede. Sí, maestro. Entonces, el asunto es de que cuando ve la reforma educativa, aparece por allí una parte punitiva en el artículo 3 donde dice que el maestro que se resista a ser evaluado será cesado, o bien si no aprueba un examen hecho a modo del patrón que quería despedir, podía ser cesado. Ella amenazó con no permitir esa parte punitiva. Entonces, pues no la pudieron convencer, ella seguía en eso, estaba de acuerdo con todo lo demás, menos en lo punitivo, que no quería que cesaran maestros, que saliera insuficiente, que lo capacitaran. Entonces, resulta que pues le ponen un 4, simplemente la esperan en el aeropuerto de Toluca, cae, ella ni cuenta se daba, cuando cayó y la prendieron. En ese momento, ella iba de camino desde San Diego, California, a Guadalajara, porque en Guadalajara estaba reunido en un local, no recuerdo si era un hotel, estaba reunido el Consejo Nacional del CENTE, representantes de todo el país, del magisterio, del sindicato, reunidos allí, y allí iba a llegar ella directamente a la reunión. No llegó, en Toluca la prendieron. Pues inmediatamente se quedaron muy sorprendidos en Guadalajara cuando supieron la noticia. El yerno de ella estaba ahí en la reunión. Entonces, alguien no recuerdo si Juan Díaz de la Torre fue el que sacaron un documento donde iban a leer un manifiesto de repudio a la aprehensión de la maestra, y el yerno de la maestra se lo arrebató de allí mismo. Le dijo que no lo podía leer. Y se acabó el asunto, nombran a Juan Díaz de la Torre como secretario general del CENTE, y de ahí para acá de tapetito se puso siempre. Entonces, a ella, pues ya sabemos, la ponen en prisión, pues es que son muy vulnerables, pues porque van cometiendo ilícitos y se las van guardando, les van guardando la carpetita para cuando la ocupen. Pues ella, con tanto poder que tuvo hasta la influencia para poner a Miguel Ángel Yunes como director general del ISSSTE, y luego le pidió 40 millones, que a ver cómo le hacía, pero que le pasara 40 millones de pesos para allá. Entonces, de ese tipo de cosas, y les van guardando todo para cuando se necesita, y aquí se necesitó, y eso fue el único mérito que le podemos reconocer al Bester, que se pronunció en contra de lo punitivo, por eso le fue como le fue. Y cuando salió de la cárcel, ahora que ya con el nuevo régimen, con López Obrador,
salió diciendo, salí de prisión y la reforma educativa se cayó. Pero no se cayó porque ella salió de prisión. Simplemente el hecho de que del triunfo de López Obrador, el Magisterio Nacional participó muy activamente porque fue la estrategia más efectiva que tuvimos contra la falsa reforma. Estuvieron presos los líderes sindicales de la oposición, de la coordinadora, por ejemplo, aquí mismo en Hermosillo los tuvimos, en el Ceferezo estuvieron 4 aquí presos, y así, pero nada de eso dio resultado hasta que se cayó el régimen de Peña Nieto. Llega López Obrador y fue parte de la estrategia del magisterio votar por un régimen diferente. Sin embargo, lo único que quitó López Obrador fue lo punitivo. Restituyó en sus plazas otra vez a los maestros cesados, quitaron lo punitivo de la ley, pero todo lo demás se quedó igual, porque puso al frente de la Secretaría de Educación Pública a personajes del antiguo régimen. De la vieja guardia. Suma Barragán, un neoliberal que puso allí empleado de Salinas Pliego. Entonces, ¿cómo va a haber cambios así? Seguimos viendo los consejos técnicos llenos de temas que no les interesan a la educación y al magisterio, simplemente son cuestiones burocráticas que hasta determinaron un día en especial de cada mes para que haya consejo técnico, y muchas veces los temas propios de la escuela quedan por fuera por estar abordando temáticas muchas veces ajenas al interés de cada región, de cada estado, inclusive hasta los utilizan para pasar informaciones sindicales allá a veces. Entonces, todo eso se quedó el sistema, destruyeron el escalafón y pusieron el UCICAM. Total que sale Esteban Moctezuma, pero ponen a una persona ahí, la maestra Delfina, que la ponen de secretaria de Educación, y pues sus únicos méritos, bueno, pues es maestra, sí, es maestra, pero eso no quiere decir que pueda ser secretaria de Educación con toda la efectividad que tiene. Simplemente empezaron a gratificar a todas las personas nada más porque iban a repartir volantes a las colonias. Entonces, ¿por qué? Porque para López Obrador era más importante la lealtad que la capacidad o la habilidad para hacer las cosas. Entonces, y así seguimos luego hasta la actualidad. Todavía no hay, ahorita está en proceso de desaparición el UCICAM porque el magisterio lo ha rechazado siempre. Entonces, por eso, entre esas otras consecuencias que tuvimos de la falsa reforma, que todavía no podemos despojarnos de ella. Sí, y en el tema pues de las plazas docentes, maestro Miguel, pues es un tema que se maneja más como aquí tuvimos un ejemplo muy claro en relación con una compañerita maestra que tenía problemas de salud con su hija, y que se manejó el asunto de más de una cuestión política, más que una cuestión de derecho sindical, por decirlo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es de que seguimos, lamentablemente, y como bien lo dicen mis compañeros, seguimos pagando las consecuencias de la reforma. Y si bien es cierto que López Obrador le dio un giro, pero fue leve a la situación de la reforma. Lo comentábamos en la otra ocasión, los maestros actuales no aspiramos a tener el beneficio económico como para retirarnos como lo tenían los maestros antes de la reforma. Entonces, desde la situación económica ya nos está diciendo algo, pues ¿qué cambió? No estamos aspirando a más, al contrario, se están viniendo reformas tras reformas y nos están bajando cada vez la posibilidad de crecimiento económico. Entonces, la cuestión también de las plazas que UCICAM ahora maneja, que no hay un sistema claro. Entonces, no es un sistema totalmente transparente. Hay plazas que no se ofertan, que se guardan, que curiosamente salen las plazas en el sistema cuando ya va a salir la persona que necesitaba ese lugar. Y el sindicato está de acuerdo. Porque si el sindicato no estuviera de acuerdo, ellos se opusieran, hicieran las demandas necesarias ante las instancias necesarias, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque son del mismo equipo, pues.
Entonces, hoy en día el magisterio, haz de cuenta que somos un equipo de fútbol y estamos jugando en contra del árbitro, del dueño del otro equipo y contra todo el equipo y demás. Contra el dueño del Entonces, balón. sí, o sea, vamos cuesta arriba y lamentablemente estamos tan rápido en los días, con tanta carga administrativa, con papeleo, que en ocasiones no nos damos el tiempo de hacer la pausa, de recordar lo que un tiempo fue el magisterio en cuestión de derechos, cómo está ahorita y hacia dónde apuntamos, porque no podemos decir que estamos iguales, estamos peor. Y como bien lo mencionó usted en un principio, están ciclados o están reciclados más bien, o reutilizados los políticos en México. Entonces van cambiando de partido, pero no van cambiando de ideología, porque lamentablemente la historia nos está diciendo que todos los partidos políticos en su interior tienen la misma ideología. O sea, no están trabajando para el pueblo. Para el Y bien los común. sindicatos, y de igual manera, no están trabajando para sus agremiados, están trabajando por sus intereses propios. Tanto es así que los sindicatos, todos creo yo, eh, actuales, de los sindicatos grandes, también tiene puro dirigente reutilizado, que han ido cambiando de un puesto a otro, que si bien es cierto que ya se vinieron reformas en la Ley Federal del Trabajo para la cuestión de los líderes sindicales, pero siguen siendo ellos mismos, pues siguen teniendo el control, porque tienen el control económico. Entonces, los líderes sindicales juegan con la necesidad económica de las bases de los agremiados. ¿Por qué lo digo? Porque te autorizan, a lo mejor te dicen, nosotros te podemos facilitar un préstamo, y es un préstamo, no es dinero regalado, ¿no? Te podemos facilitar un préstamo de 100,000 pesos, pero acuérdate que yo te lo estoy dando, a pesar de que sea dinero que estamos generando los agremiados de cualquier sindicato. Entonces, de cierta manera, comprometes a la base o al trabajador a que a la hora de las votaciones o a la hora de un apoyo, pues tengas que asistir. Compromiso. Y hoy en día la política sindical está cobijada o está secuestrada por la política civil. Y lo podemos ver en todos los sindicatos. En los sindicatos más grandes vamos a ver gente reutilizada nada más. Ujú. Oiga, maestro, pues les pagamos para que nos peguen, como decía López Portillo, ¿no? Con el tema de los préstamos, los créditos y el uso faccioso que se le da a las plazas, el uso faccioso que se le da a los espacios públicos a los que tienen acceso por las dos vías, como gremio y como partido político. Tiene apagado el micrófono, maestro. A ver, ahí andamos. Ahí está. Listo. Bien, fíjense las consecuencias, ¿no? de esta falsa reforma todavía, pues las vamos a padecer mucho tiempo, por lo visto, porque perdimos el sistema de escalafón que teníamos aquí nosotros. El magisterio ya sabía qué puntuación tenía, qué documentos había que estar ingresando a la comisión de escalafón. O sea, conocíamos, por ejemplo, qué puntuación teníamos para ser subdirectores de escuela, para ser directores, supervisores. Todo estaba transitando todo con una gran certeza y con una gran esperanza, pues, de ir ascendiendo en nuestros puestos laborales. Perdimos carrera magisterial, un sistema de estímulos económicos de acuerdo a varios factores, entre ellos el desempeño frente a grupo, por ejemplo, frente a una dirección, a una supervisión. Era un escalafón horizontal, un escalafón que te permitía llegar a mejores niveles de ingreso. El otro escalafón vertical para llegar a categorías laborales superiores de director, subdirector, supervisor. Y aquí el carrera magisterial, cada vez que cruzabas un nivel, más o menos era el 30% el que se incrementaba el ingreso y se integraba a la clave del sueldo. No era una compensación aislada, se integraba y tenía impacto en el aguinaldo, por ejemplo, y te iba a tener impacto en la pensión al momento de jubilarte. Vacaciones. Se perdió.
se perdió. Se perdió, por ejemplo, la certidumbre laboral, que en algún momento pues estabas seguro en tu puesto, estabas seguro en tu plaza y, por ejemplo, tenías la oportunidad, si estabas en secundaria, de ir incrementando tus horas hasta tiempo completo. Ahora no, ahora hay que pasar un montón de controles con mucha opacidad y con muchos reclamos de falta de justicia allí, unos reclamos de justicia. Entonces, todo eso se perdió. La imagen del magisterio se deterioró porque el mismo gobierno de aquel tiempo se encargó de desprestigiar al maestro, cuando el maestro desde tiempo inmemorial ha sido un guía, ha sido un referente para la sociedad. Un pilar de la sociedad. Un ejemplo, un pilar. En las comunidades rurales el maestro era a quien se le iba a consultar siempre ante una duda de cualquier tipo, histórica, de escritura, de lo que fuera. Hay que preguntarle al maestro, incluso maestros que llegaron a ser líderes políticos en sus comunidades, lo nombraban comisario, lo nombraban juez local, etcétera. Entonces, una gran confianza, una gran imagen que el mismo gobierno se encargó de deteriorar con la complacencia y con la complicidad y con la omisión del sindicato, que para eso estaba, para defender, y sin embargo permitió todo eso. Entonces, son una serie de consecuencias que nos trajo esa reforma que todavía no terminamos pues de sufrirlas, y que ya es necesario empezar, que el sindicato comience a revertir esas consecuencias negativas. Pero vemos que están más interesados en seguir lucrando con los derechos de los agremiados para beneficios personales en la política. Maestra Rosy, lo peor ahorita. Sí, maestra Rosy, esta serie de cuestiones que ha vivido el magisterio a lo largo del tiempo, de alguna manera hacen sentir a los maestros como no sé, cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo trabajan con toda esta serie de contingencias en contra, ¿no? de los derechos laborales y de la propia permanencia en el trabajo. Hace un tiempo platicaba con unos compañeros. A mí nunca me había tocado escuchar a maestros jóvenes que estuvieran considerando renunciar, que ellos estuvieran haciendo videos que los podemos ver en las redes, en donde están diciendo las razones por las cuales están abandonando el magisterio. Para nosotros como docentes nunca fue una opción, porque nos gustaba lo que hacíamos y ellos lo reconocen. Dice, me gusta mi labor. Si a mí me dejaran ser maestra y atender alumnos, yo fuera realmente feliz. Pero al maestro se le ha llenado de una carga burocrática y se le ha responsabilizado absolutamente de todo, y el sueldo, y con salarios tan bajos, que difícilmente podemos decir que tenemos a un magisterio contento, feliz. Lo tenemos ansioso, lo tenemos deprimido, lo tenemos frustrado, agotado, porque cada ciclo escolar salen nuevos requerimientos. Si nosotros le preguntamos a cualquier trabajador de la educación, a cualquier maestro, ¿cómo podemos mejorar la práctica educativa? Yo le aseguro que por lo menos nos van a dar 10 elementos y que no tienen nada que ver con los que da la Secretaría de Educación o con los que da el sindicato. Las medidas que se toman desde las instituciones no coinciden con la realidad dentro de las aulas. Ellos hablan y repiten términos como calidad, excelencia, empatía, buenos ambientes de trabajo. Es imposible que estos se estén dando en las escuelas con lo que le están exigiendo a los trabajadores. Ahorita creo que si nos limitáramos nada más a que el maestro diseñara un plan de clases y ese plan de clases lo llevara con los alumnos, entonces sí podríamos hablar de una calidad educativa, de una excelencia educativa. Es que el tiempo que se dedica dentro de las escuelas fuera meramente educativo,
los resultados saltarán a la vista. Tenemos escuelas, no les gusta ni a la Secretaría ni a los sindicatos que se mencione. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo en una reunión sindical fui regañada por reconocerlo. Tenemos las escuelas conflictuadas, los ambientes de trabajo dentro de las escuelas están realmente en unas condiciones preocupantes. Maestros, grupos de maestros encontrados con otros grupos de maestros. ¿Cómo vamos a hablar de excelencia educativa si entre los maestros no hay acuerdo? Y es muy simple, están frustrados, están cansados, están hartos de ver los privilegios a un grupo de maestros, están hartos de ver los abusos, están hartos de ver que gente que a lo mejor no está cumpliendo con la función, pero tiene los contactos necesarios para no hacerlo, se les sigue apoyando con todos los privilegios posibles. Entonces, los abusos que se están viviendo, la falta de cumplimiento con los derechos de los trabajadores, está haciendo que las escuelas estén evidenciando las necesidades reales. Entonces, no tenemos a un maestro contento, no tenemos a un maestro satisfecho, y eso nos debe de preocupar, porque si estas causas no existen, la educación no se va a lograr, no se va a alcanzar. Lo que necesitamos que suceda en las aulas no se está dando, porque tenemos al maestro con carencias, con necesidades, derechos violentados y con salarios penosos. Un trabajador de la educación debería de tener un buen salario que cubra sus necesidades. Y tenemos en las escuelas a trabajadores que están haciendo otras funciones fuera del horario. Y eso obviamente limita su labor porque debería de estar dedicado a la labor educativa. Pero la preocupación de que el salario no le alcanza lo obliga a salir a buscar otras opciones. Entonces, nuestra labor educativa no solamente es en el horario laboral. Nuestra labor educativa continúa en casa, pero resulta que tenemos que parar ese tiempo en casa porque tenemos que hacer otras funciones para que nos alcancen los recursos. No está contento el magisterio. Ok, ¿cómo evaluar esto? ¿Cómo evalúan a los maestros el hecho de toda esta carga administrativa que pues no les deja descansar, no les deja desestresarse por llevarse el trabajo en casa, no sé, y eso de alguna manera pues disminuye su capacidad, no su entrega ni su talento como docente, sino disminuye la capacidad física de la persona para el desempeño de su función, ¿no? Maestro Miguel. Sí, sí, definitivamente sí. Yo, por ejemplo, todavía soy maestro activo. Sí, es cansado, es muy cansado porque no nada más tienes que lidiar hoy en día con las cuestiones propias de la escuela, sino que como sociedad también tiene una exigencia diferente hoy el maestro. Entonces, en ocasiones la misma publicidad negativa que se le ha hecho al docente genera que la sociedad también te tenga observado, te tenga cuestionado. No tenemos, por ejemplo, un reglamento estatal para las indisciplinas o faltas graves de los alumnos en las escuelas. Entonces, el maestro está totalmente desprotegido en ese sentido. Y si pasa una situación fuerte, el culpable es el maestro. Si haces algo fuera de un protocolo, que no hay protocolos claros, también es culpa del maestro. Y lo hemos visto en diferentes situaciones, por ejemplo, lo de la niña que pasó en Hermosillo, el preescolar. La sociedad, de cierta manera, un sector culpa a los docentes o al directivo, cuando es el sistema el que no está dejando. En esas mismas semanas a una niña en algún estado del centro, del sur, no recuerdo, le cayó un portón encima de una escuela, creo que también falleció lamentablemente, y culpan al maestro. Entonces hubo otra escuela en esos también mismos días de un tejabán mal hecho, que donde el director
tiene sustentado donde él no estaba de acuerdo con ese tejabán, cae el tejabán en un niño, arriba de un niño, también culpan al docente. Entonces estamos llevando la culpa social en todos los sentidos y es muy desgastante, pero también eso ha sido permitido tanto por el gobierno como por el sindicato, porque el sindicato debería ser el primer promotor de un reglamento a la mejor escolar o un reglamento de protección civil, exigirles que tengan unas instalaciones adecuadas para que tanto alumnos como maestros podamos desarrollarnos de la mejor manera y lograr una mejor calidad educativa. Hay escuelas ahorita quitando los juegos, quitando columpios, quitando pasamanos, quitando todo aquello que genere una pequeña dosis de peligro para algún niño, porque lamentablemente los maestros directivos, los que estamos a pie, los que estamos ahí trabajando, terminamos siendo culpados por todo lo negativo que pasa. Y tampoco estamos teniendo el reconocimiento de lo positivo. Tanto es así porque en lo económico, insisto, a mí, por ejemplo, ya debería poder participar en un proceso para poder ganar un poco más. Desde hace 2 años, ya me toca. Pero el sindicato y el gobierno se pusieron de acuerdo de alguna manera para no dejarnos participar. Entonces estamos estancados, ya llevamos 3, 4 años algunos maestros sin poder subir un poquito nuestros sueldos porque necesidades de ellos, por cuestiones ¿cómo se dice? De los presupuestos, no sé si no les dan o simplemente no quieren hacer. Bueno, aquí tocó dos detalles. Bueno, hablamos de que hace algunos años, de hecho ahorita el exsecretario de Educación en el periodo de Claudia Pavlovich, pues está teniendo algunos problemas legales por esos temas y se habla de que esos dineros que eran para el pago de los maestros de los interinatos y de los las primeras funciones como maestro, pues no se pagaba y se desviaba ese recurso hacia cuentas particulares. Eso es por un lado. Por otro lado, me llama mucho la atención el tema que habla de la infraestructura, tejabanes, etcétera, etcétera, construcciones nuevas y ampliaciones. Incluso hablamos del piquete de Alacrán, que parece que fue con consecuencias fatales. Me llama la atención que no solo es en general la administración pública utiliza poco o no saben utilizar el reglamento de construcción, toda vez que para todas las escuelas es una obligación tener un director responsable de obra en cualquier modificación o adecuación que se haga a la infraestructura escolar. Esto es en general en la administración pública. Desde fuera tuviera que aplicarse este reglamento para poder tener una infraestructura adecuada más al tema escolar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esto y creo que esto pudiera ser un llamado de atención porque esto no solo es una cuestión de cuestiones laborales, es una cuestión de seguridad física y de seguridad de la propia, del alumnado, incluso de los maestros y de los trabajadores en general de una escuela, ¿no? Así es, fíjese, es una cosa muy delicada, pues imagínense cuánto estudiante pues en las escuelas y qué responsabilidad tan grande para los maestros y para todo el personal de una escuela y sobre todo del director, que es el responsable de todo el plantel, y que las autoridades no tengan ese cuidado, ese respaldo, esa supervisión también y de tener sobre todo las escuelas en buen estado. Cualquier cosa puede pasar en una escuela. Se hablaba, por ejemplo, a propósito del asunto de la niña que falleció por la picadura del alacrán, del mobiliario, mencionaron el mobiliario. Resulta que el mobiliario en las escuelas que se da de baja se tiene que dejar amontonado por ahí dentro del plantel. ¿Por qué? Porque va a llegar Contraloría y va a revisar si diste de baja mobiliario y dónde está el mobiliario. A ver quién lo vendió o quién se lo llevó para su casa o quién lo utilizó en algo indebido. No, pues tienen que ir y decirle, aquí está amontonado.
ahí lleva 3, 4 meses, imagínense ahora con las lluvias, material amontonado ahí, pues es nido de muchos animales, de Fauna alacranes, de nociva. víboras, de lo que sea. Entonces, precisamente si estás dando de baja, vayan a supervisar en el momento y denle su destino, pero que no se acumule. Entonces, parte de eso, por eso los directores se tienen que proteger y decir, a ver, di de baja 80 mesabancos inservibles y no tienen reparación y los tengo que tener ahí porque en cualquier momento llega Contraloría, si no me van a obligar a pagarlos y quién sabe qué más responsabilidades me finquen. Entonces, pero miren, tenemos allí los funcionarios entre más alto el nivel, pues más descuido. Ahí tenemos al secretario de Educación ahora que anda en funciones muy aparte de su deber, ¿no? Como secretario de Educación, pues como que alguien que debe tener una gran responsabilidad y una gran preocupación por todos los planteles que hay en el Estado y la seguridad de los estudiantes y también del personal de las escuelas. Sin embargo, ahorita pues anda allí en la comisión para la cuestión del asunto del incendio que ocurrió en esta tienda de Y en el tema del río Sonora, ¿eh? Y también exactamente, allá va muy seguido también para lo del río Sonora. ¿Qué negocios tiene? Pues cuando debería estar más pendiente de las escuelas, que siempre hay incidentes, pues todo el tiempo hay incidentes, pero lo primero, culpar al personal de la escuela. Y ahí es donde descargan toda la responsabilidad. Por eso es que sí se necesita mucha ética en el servicio público, gente que se haga responsable de sus áreas, de sus competencias. Sí, me llama la atención, pues, Froilán, pues, no es maestro el vato. No. El vato salió del ejército. Entonces, ¿cómo confiar en estos funcionarios que no han funcionado? Para efectos prácticos, estamos con el mismo esquema administrativo de la administración pública, basada en intereses particulares, en intereses personales. Mira, esto me trae a la mente una cuestión que pasó aquí en Sonora, cuando entró en funciones el gobernador Armando López Nogales, que resulta que se le ocurrió proponer a Luis Moreno Bustamante, un exsecretario general de la sección 54, como secretario de Educación y Cultura, aquí en Sonora, y al doctor Víctor Galindo Sánchez como director general del ISTESON. Pues como Luis Moreno Bustamante no era del agrado del Bester Gordillo y ella era la jerarca ya del sindicato a nivel nacional, se encerró en el despacho de López Nogales, y cuando salió de allí, el anuncio que continuó fue que el doctor Víctor Galindo se va a la Secretaría de Educación y Luis Moreno Bustamante a la dirección general del ISTESON. Entonces, todos extrañados, como un maestro que estaba para educación se viene a un hospital o se viene al ISTESON, y como un médico se vaya. Y luego entraron los representantes aquí del Comité Ejecutivo de la Sección 54 a justificar. Dijeron, no, es que una cosa es ser maestro y otra cosa es ser buen administrador. Así que un maestro puede administrar muy bien el ISTESON y un médico puede administrar muy bien allí la Secretaría de Educación. Así, por eso, así estamos, ¿no? Los perfiles no les importan. Nada más son puestos políticos que a la hora de elaboran no les importa que no dominen la materia. Y no les importan tanto que nosotros lo podemos ver en las mismas escuelas. Mucho del personal que ha entrado por parte del sindicato no tienen el perfil, porque es tan fácil como decirle a una persona que vaya y tenga un certificado de alguna institución técnica y les entregan el certificado y ellos ya llegan o llegaban en su momento con horas de laboratorio, con horas de computación. Entonces tenemos a mucha gente ahorita en puestos públicos que se dicen ser maestros y que no son, que ellos entraron con un certificado y ese certificado les dieron horas y ahorita están con puestos públicos. Ahí les dejo de tarea para que chequen, porque de eso estamos llenos. Comité Ejecutivo, si hay algo que nosotros estamos viendo ahorita como un fenómeno, es que
la sección 54 tiene dominado personal de apoyo porque reciben la plaza por ellos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues se está metiendo en las filas sindicales, como ya sea como delegado sindical o como parte de la estructura de comité ejecutivo sindical, a personal de apoyo. Los maestros no están llegando a comité ejecutivo. Bueno, no es que no estén llegando, está reduciéndose la cuota de maestros y está acrecentándose la cuota de personal de apoyo, que justamente es el tipo de personal que ellos dominan porque se sienten pues con la deuda de que les dieron la plaza. Entonces, este personal, perdón, ¿está regulado estatutariamente o por medio del contrato? Bueno, debe ser estatutario porque entra a la estructura sindical. ¿Está regulado? ¿Está reconocida la figura? ¿O es se la sacaron de la chistera? El personal de apoyo. Sí. Pues habríamos que revisarlo. Porque, bueno, aquí estaba viendo una publicación de el profesor Javier Ceballos, secretario general de la sección 54 del CENTE, el profesor Ernesto Tabardillo, secretario general de la sección 28, sostuvieron un encuentro con el maestro Rogelio Piñeda, secretario particular del gobernador del estado, y dice que durante la reunión se abordaron temas de seguimiento y atención a las necesidades de las y los trabajadores de la educación, agremiados de las secciones 28 y 54 del CENTE en Sonora, reafirmando el compromiso sindical de mantener un diálogo constante en favor del magisterio sonorense. ¿Qué opinión tienen al respecto? Pura palabrería, ¿eh? De esas reuniones no sabemos nada nunca. Siempre se está hablando, se está haciendo, pero nunca tenemos un resultado concreto. Quería retomar el tema, David, si adelante, me permite, sí, cómo no, de esta situación de Lucas Hopkins y su personal que tenía que están enfrentando una situación legal, donde utilizaron recursos que eran destinados para los maestros de Sonora. Pero mi pregunta es, ¿y el sindicato? Exactamente. ¿Qué ha dicho el sindicato de este tema? Teníamos maestros en el Congreso local y en el Congreso federal, y bueno, ya las regidurías tienen un poco poder político, pero en el Congreso estatal y en el Congreso federal, pues tienen un poder político diferente incluso a un secretario de Estado o a un secretario, en este caso. No, y como recurso directo al magisterio, porque viene de un recurso de impuestos que quitan y mandan y ponen. La estructura sindical tiene que estar enterada qué se hace con ese recurso. Sí, el presupuesto se supone que está etiquetado para que cumpla una función dentro del organigrama y dentro de la administración de personal de la administración propia de la Secretaría de Educación y todos los Sí, y ni el secretario actual ni el secretario que estuvo trabajando o los secretarios que le tocó trabajar en el periodo de Lucas Hopkins han salido a decir absolutamente nada. Entonces, pero ahí están otra vez con la mano levantada para otra próxima plurinominal. Sí, claro, y de hecho uno de los secretarios ahorita es regidor y el otro anda allá en México. Pero mi pregunta es, ¿no estaban enterados de que ese dinero nunca llegó donde debería haber llegado? ¿O le llegaron? ¿Que no se aterrizó en los programas que estaban presupuestados? Hay un silencio abrumador dentro del sindicato respecto a ese tema, que es un tema que afecta directamente a la representación de ellos, o sea, a las bases nosotros. Y es un tema que afecta a las bases, pero que de alguna manera silencia los compromisos por cuestiones políticas, ¿no? Exacto. Pues no sé, algo con lo que quisieran cerrar cada uno de ustedes, y obviamente este espacio queda a sus órdenes, igual como lo comentamos al principio, pues el derecho de réplica de los que gusten pues hacer uso de este derecho, pues aquí está este espacio que con mucho gusto le daremos el tiempo necesario y el que ellos consideren
para poder hacer algunas aclaraciones de lo que aquí se ha hablado, de lo que aquí se ha mencionado, y que de alguna manera pues esto no es más que una forma diferente de abordar un tema que todos conocemos, que todos sabemos, pero que no se habla ni en las redes sociales, no se hablan salvo acá, ¿no? En el tipo, por debajo de cuerda. Es algo que no se toca y que deberíamos de empezar a saber, pero hay algo que a mí me parece que es fundamental en relación con lo que ustedes hacen y con lo que todos los sindicalizados hemos dejado de lado, que es la capacitación sindical para formar cuadros sindicales que, como yo lo he dicho en temas políticos, es muy importante formar criterios políticos, criterios sindicales, más que un cuadro con una tendencia política muy definida, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, aquí como el tema es la falsa reforma educativa, pues el papel que tuvo la sección 54, los dirigentes de la sección 54, a ver en su réplica, a ver qué nos comentan sobre por qué no hubo ningún pronunciamiento de la dirigencia sindical contra los abusos que se cometieron en contra de los maestros estatales aquí en Sonora, sobre las agresiones de la misma autoridad, de la misma policía, porque la policía fue la que amarró con cadenas las salidas de las casas de algunos maestros. Claro que también fueron de la sección 28, ¿no? Los responsables de estas omisiones, pero por lo que nos toca a nosotros, la sección 54, ni siquiera un pronunciamiento, pónganle que a lo mejor no entraron con toda la estructura sindical a defender a los maestros que estábamos en lucha. Pero cuando menos un desplegado en un periódico repudiando las agresiones, repudiando la represión. En lugar de eso, lo que hicieron fue crearon un programa llamado SINADEP, algo de un apoyo, un programa de capacitación, de acompañamiento, dijeron ellos, para todos aquellos maestros que se iban a evaluar como una manera de ayudarlos a cómo resolver ese examen que iban a realizar. Es decir, como ir acompañándolos hacia el matadero, como ir acompañándolos hacia el patíbulo allí, dándoles la palmadita, porque sabían muy bien que esos exámenes no eran para mejorar, no eran para elevar la calidad de la educación, como decían, era para despedir al maestro, y ellos se prestaron, fueron cómplices. Aquí la sección 54 tiene una escuela de posgrado que es el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, y a través de esa institución fue donde ofrecieron estos cursos para ir diciendo que estaban a favor del maestro y que lo iban a acompañar para que hiciera muy bien su examen. Entonces, eso es complicidad con el patrón, ayudándole a llevar a los maestros al matadero, a los exámenes. Aquí decían, por ejemplo, un maestro fue con Raimundo Lagarda, que ya cuando él ya tomó posesión ahí durante esta efervescencia de la lucha, y le dijo, maestro, me quieren que me vaya a evaluar, pero yo sé que con eso me quieren cesar. Entonces yo no sé cómo me van a evaluar y qué resultado voy a obtener, porque no te dicen en qué saliste mal y en qué saliste bien. Entonces el objetivo es cesar. Y que le contestó Raimundo Lagarda, ¿qué no conoces la ley? ¿Qué no dice la ley que te tienes que evaluar y si no quieres te van a cesar? Entonces, nosotros, claro, nosotros luchamos contra esa ley del servicio profesional docente, porque estaba con este carácter punitivo. Entonces, nuestro lema fue que cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecer, es una resistencia civil pacífica, siempre nos manifestamos de manera pacífica y así pedíamos que el sindicato entrara a defendernos y se alió con el enemigo. Entonces, aquí lo hicieron en la sección 54 y todavía pusieron a personal ahí a capacitar maestros para que se fueran a evaluar, para que doliera menos el cese que les iban a aplicar, porque sí tuvimos maestros cesados de la sección 54 y en ningún momento hubo una protesta por parte de los dirigentes. Maestro Miguel. Pues antes que nada agradecer el espacio, David, y seguir esperando más encuentros y también el derecho de réplica que se haga notar, y ojalá que tengan el valor ético de presentarse y de
de contrastar nuestras ideas o nuestras realidades, que posiblemente puedan ser realidades diferentes a las de los líderes sindicales, porque ellos viven en otro tipo de sistema, pero no están en el sistema con las bases. Entonces, agradezco el espacio y como les dije el otro día, que hay que conocer nuestra historia, entender nuestro presente y no cometer los mismos errores en el futuro, que es la idea de nuestro movimiento, tener un gremio informado, ya que si el sindicato o el patrón no nos quieren capacitar a las bases en cuestión de derechos, de historia sindical, pues tenemos que buscar diferentes medios para hacerlo y creemos que nosotros, mediante nuestro movimiento, podemos aportar a las bases para que estén más informados y que generen un criterio objetivo y propio. Maestra Rosy, antes de cerrar con usted, algo que se escucha mucho en las marchas de los maestros. El maestro luchando también está enseñando, maestra. Completamente. Es muy curioso cómo de repente nosotros vemos que hay maestros que no lo hacen y sentimos que va en contra de nuestra esencia. Porque va implícito el maestro que sale, lucha y defiende. Para los que hemos estado en las calles, para los que nos manifestamos, para los que dimos mucho, combatimos esta reforma educativa, de repente escuchar a Cepeda decir, cuando habla de la reforma educativa y referirse a ella, la falsa reforma educativa, hay un estremecimiento de asco, de vergüenza, de hipocresía. De mediocridad. Es hipocresía. Hipocresía, exactamente, porque la defendió, porque estuvo de ese lado. Uh-huh. Cuando vemos estrechando a Morena, al sindicato o a Nueva Alianza, hay un dolor porque nosotros los apoyamos. Uh-huh. Y de alguna manera es traición lo que nos hicieron al gremio. Cuando la sección 54 habla de la mujer, de dignificarla, de revalorizarla, a mí no se me olvida que cuando yo empecé a salir en las redes a escribir mi opinión, la estructura sindical, no puedo decir que de ese tiempo porque es la misma desde hace 30, 35, 40 años, son los mismos nombres, no han cambiado. Uh-huh. Entonces, ellos, los que están ahora, andaban buscando quién era el maestro, hombre, varón, que estaba atrás de mí, porque ellos pensaban que yo como mujer no tenía la capacidad ni el criterio para generar una opinión. Y andaban buscando quién era quien me movía. Oigan, decirle a los compañeros que esa reforma fue un pasaje que lo recordamos de una manera muy triste, muy solitaria, muy negra, pero de alguna forma es lo que sacó esta esencia de lucha, que a lo mejor no sabíamos que el destino nos tenía deparado, ¿no? Salir y recorrer este tramo. Y que la gente del sindicato que defendió, que apoyó, que avaló, que aplaudió a un Nuño, a un Peña Nieto, es la misma que está ahora en la sección 54. Son los mismos. Una última, perdón. Sí. Creímos que la gente solamente por esa afrenta no los iba a apoyar. Fuimos ingenuos a lo mejor, pero que no se nos olvide que ellos siguen ahí. Uh-huh. De los maestros frente a aula, de los que estaban al frente de los alumnos, ¿cuántos están en la élite sindical? ¿Muy pocos? ¿O son muchos? ¿Cuántos han llegado? Maestros de los que están ahorita en el comité, ¿sí? Y lo digo con conocimiento de causa, ellos mismos se hacen burla, porque no estuvieron en el grupo. Ok. Entonces, no conocen la vida del trabajo haciéndole frente a un grupo, haciéndole frente a una administración, haciéndole frente a los padres de familia,
a la falta de infraestructura, a todas las carencias de todas las escuelas. Son gente que no han vivido esa experiencia que es formativa para la defensa de los propios derechos de los trabajadores. Y si la conocieron por 1 o 2 años, o sea, realmente por un tiempo muy pequeño. Entonces, ¿cómo pueden ellos estar ahí para tomar las decisiones en cuanto a lo que necesitan, requieren, les compete a los maestros si no conocen esa realidad? Uh-huh. Pero sí, dentro del comité, a mí me tocó escuchar a ellos bromear en relación a eso, de que no tenían experiencia dentro del salón de clases. Y le tienen un pavor, todos ellos mencionan, si me tengo que ir a grupo me voy, pero pues ya ahorita la mayoría están jubilados o andan por jubilarse. O están engordando la coche nomás. Sí, pero no, tenemos a gente que nunca, y se sienten muy orgullosos. ¿Cómo no van a estar orgullosos si de ahí han salido sus casas, si de ahí ha salido su nivel de vida? ¿Cómo no van a defender la camiseta del CENTE? Si todo lo que tienen es gracias a sus estudios, porque ellos se quedaron sin grupo, pero su salario se les estuvo pagando y todo lo que los demás salarios que obtuvieron a través del CENTE, eso les permitió profesionalizarse, les permitió estudiar, presumen que tienen grados académicos, pues sí, pero no como cualquier maestro de escuela, uh-huh, que lo tienen porque les cuesta a ellos, que el tiempo se lo buscan ellos, que las tareas se los buscan a ellos. Resulta que el CENTE creó hasta su propia escuela. Yo nunca vi en mi salón de clases, porque yo asistí a esa escuela mucho antes de andar en esta lucha, yo asistí a esa escuela al 6, y yo no me acuerdo haber visto nunca a ninguno del comité. Yo no los veía en las conferencias, mas sin embargo, sí me tocaba ver los documentos que avalaban su presencia en las conferencias. Sin embargo, sí los he visto graduarse. Y mis compañeros me dicen lo mismo, sentados en mi salón no estaban. ¿Cómo se graduaron? ¿Cómo tuvieron los títulos? Es tan grande la corrupción que pudieron crear su propia escuela para otorgarse títulos, grados académicos. Penoso. Penoso, y se supone que yo siempre he reconocido en el gremio magisterial, y siempre lo he dicho las veces que he tenido oportunidad, tienen en sus manos a México. Sí. Y no es el México que queremos lo que nos están mostrando nuestros líderes sindicales, más los líderes sindicales de una institución tan noble, una institución tan grande que debiera ser ejemplo. El magisterio es ejemplo, pero la representación debiera ser ejemplo de ética, ejemplo de conocimiento, de experiencia, y que solo quienes tengan la experiencia de vivir todas las carencias, todas las vicisitudes que se tienen tanto con un grupo determinado como con los padres de familia, las propias carencias de la infraestructura educativa, y pues esa gente no está representando los intereses, claro, de los maestros. Deben estar empapados de esa realidad que viven sus representados. Así es. Y sobre todo, pues no solapar cosas, pues no estamos diciendo que porque los van a defender a sus agremiados van a solaparle cosas, no, también recomendar el buen desempeño de todos los trabajadores de la educación para que se merezcan bien la defensa. Sí, yo siempre lo he dicho en el tema sindical, la aplicación del estatuto debe ser a rajatabla, no es selectivo. Eso es algo que debemos aplicar.